Muchos años atrás, cuando Michelle y yo estábamos comprometidos en matrimonio, me dijeron que algunos amigos cristianos de los abuelos de Michelle cuestionaron si era correcto que un hombre judío se casara con una mujer gentil. Ahora, esta gente sabía que ambos creíamos en Cristo, pero ellos tenían reservaciones acerca si esto era bíblicamente correcto para un judío casarse con una mujer gentil. Les diré que cuando yo oí esto estaba un poco molesto y como yo relativamente era un cristiano nuevo, yo no sabía si la Biblia realmente enseñaba algo acerca de esto. En efecto, estaba yo tan molesto con este tema que hice yo una cita de ver al presidente del colegio bíblico al que yo atendía y le pregunté por su consejo. Y él, gracias a Dios, me dio un consejo muy sabio, me dio consejo bíblico y me dijo que en Jesucristo no tiene absoluta diferencia nuestro origen étnico ni nuestra raza. Y él me dijo muy claramente y muy firmemente que un creyente judío y que un gentil creyente también se podrían casar libremente el uno con el otro. Y esto fue lo que enseña la escritura. Ahora, regresando a ese incidente, yo pienso, qué pena que esa gente, que era gente cristiana ya por un tiempo, que yo les decía, esta gente que conocía eran cristianos por mucho tiempo, pero eran tan ignorantes acerca de esta verdad bíblica. Qué pena es eso, qué pena me da. Ellos debieron haber sabido esta verdad con mejor. Y al mismo tiempo me hace darme cuenta que después de 2000 años de que hemos tenido el Nuevo Testamento, muchos cristianos como esta gente, aún así mucha gente no sabe lo que el Señor tiene que decir acerca de la relación entre judíos y gentiles. Imagínese, esto es hoy en día, qué tan difícil hubiera sido para la gente de la primera iglesia entender este concepto. Así que es importante que comprendamos las verdades del Hechos 10 en este capítulo que hemos estudiado por muchas semanas. Yo sé que la Navidad interrumpió nuestro estudio, pero yo le quiero recordar que hemos leído y estudiado Hechos 10 y aquí es donde nosotros aprendemos cómo el Evangelio llegó por primera vez a los gentiles y que fueron tratados en un modo equitativo en el cuerpo de Cristo. Y esto fue algo difícil. Ahora, como le dije la última vez en el libro cuando lo estudiamos, es que han pasado aproximadamente 10 años desde que Jesús comisionó a los apóstoles a que fueran testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra, y era donde vivían los gentiles. Durante este tiempo los apóstoles habían estado bastante fuertes proclamando a Cristo y en su resultado había miles de judíos que habían venido a escuchar el Evangelio y muchos de ellos respondieron también que la iglesia seguía creciendo y se había establecido ahí. Y el Evangelio se seguía esparciendo por todas las regiones de Judea y Galilea y por medio de de la nación de Israel en iglesias locales que seguían creciendo. Incluso algunos samaritanos habían recibido a Cristo. Pero tristemente, mientras el Evangelio se estaba creciendo por todos los lugares donde vivía la gente judía, esta misma gente judía se había negado a compartir con los gentiles el mensaje de salvación en Cristo, porque ellos eran ignorantes de cómo deberían de ser ellos salvos por los pecados. Ahora, la razón primaria por lo que ellos no compartían con los gentiles acerca del modo de salvación, y estoy hablando aquí en este caso de los apóstoles, es porque ellos siendo judíos habían sido criados que los gentiles era gente que no era pura ni limpia. Y asimismo ellos en su espíritu estaban contaminados o infectados. Así que por 10 años, mientras el Evangelio estaba avanzando grandemente en los corazones de la gente judía, los gentiles permanecían en una espiritualidad, en una oscuridad, en la ignorancia, porque los creyentes judíos no se acercaban a ellos para compartir acerca de Jesús. Y ahora todo esto cambia en Hechos 10,
porque aquí es donde vemos cómo Dios, por medio de una visión muy especial, enseña al apóstol Pedro que él no debe de ver a los gentiles como gente que no está limpia. Y después de esto, le da una serie de eventos que el Señor preparó, en el cual Pedro se encuentra a sí mismo en la ciudad de Cesarea, enfrente de la familia de un centurión romano gentil que se llamaba Cornelio. Y todos ellos estaban esperándolo y escuchar qué tenía que decir acerca de la salvación. Ahora, como se recuerda, el modo en que Lucas escribió Hechos 10 nos presenta una serie de varias escenas culminando, las cuales culminan con la conversión de estos gentiles. Y una vez que vemos ya hemos visto las 4 escenas previas a este mensaje, y esta mañana le voy a decir la quinta escena, en la cual vamos a ver cómo Pedro proclama el evangelio a estos gentiles. Y ahora les voy a decir que ahí no hay nada nuevo en el evangelio, en la presentación, que usted no ha oído antes, pero lo que es vitalmente importante para cada uno de nosotros es que podamos entender. Y antes de que entre yo a esto, yo quiero que usted entienda por qué es importante lo que Pedro tiene que decir y por qué es un gran beneficio para que nosotros lo entendamos. La primera de las razones es porque históricamente es aquí donde nosotros nos damos cuenta de cómo las verdades del Evangelio están explicadas en las cartas del Nuevo Testamento, en la cual dice que los gentiles pueden ser salvos tal como los judíos, solamente poniendo su fe en Jesucristo solamente. Ahora, usted puede decir, dígame algo que yo no sé. O sea, esto no parece lo gran importancia, porque los gentiles, usted ve, en ese tiempo los gentiles han venido creyendo en Jesucristo por más de 2000 años, por la salvación. Desde la iglesia temprana aprendieron esto. Pero usted ve, para la iglesia de esos tiempos, esta era una verdad nueva que tanto Pedro y Pablo tenían que pelear por esa verdad. Usted ve, había mucha gente judía en la iglesia temprana que fuertemente creían que si un gentil quería ser cristiano, estaba perfecto, no había problema. Pero primero tenía que convertirse en judío. Ve, en ese tiempo decían que un gentil primero tenía que ser judío antes de ser cristiano. Lo que quería decir con esto es de que el gentil, en adición de creer en Jesucristo como su Salvador, también tenía que comprometerse a mantener la ley de Moisés, particularmente el rito de la circuncisión para todos los hombres que se convirtieran. Y este era un ataque serio al mismo corazón del Evangelio, que dice que la salvación es por gracia solamente, por fe en Cristo solamente, y que cualquier adición al trabajo de gracia, como el obedecer la ley o algún tipo de obra, es un gran ataque a la pureza del Evangelio. Y es por eso que Pablo escribió hacia los Gálatas, porque los gentiles cristianos estaban siendo influenciados por falsos maestros que insistían que ellos tenían que mantener la ley judía para poder ser salvos. Note lo que dijeron aquí en el libro de Gálatas del 1, del 6 al 9. Esto es lo que dijeron en Gálatas del 1, del 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, aún un ángel del cielo, os anunciaría otro evangelio contrario al que hemos anunciado, que sea antema, que hemos dicho antes también y repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibiste, que sea antema. O maldecido, antema es maldecido. Toda esta carta que le escribió Pablo a los Gálatas, él está pidiéndoles que dejen esta enseñanza equivocada de que, porque es una violación, una distorsión al mensaje del Evangelio, que es basado en gracia y en fe, no en mantener obras y la ley. Note cómo Pablo
habla de este error en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante por la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Usted no puede ser más claro que esto, que no hay obras que lo puedan salvar. Aquí Pablo no pudo haber establecido esto más claramente, que ya fuera usted judío o gentil, la justificación es solamente por fe en Cristo y no hay nada que usted pueda hacer en adición. Es una verdad universal del Evangelio de gracia y es aplicable a todos, sin importar su religión o su origen étnico. Pero a pesar de esto, la gente judía de ese tiempo insistía que los gentiles tenían que mantener la ley como una necesidad de salvación. Y el primero consejo de la iglesia que estuvo en Jerusalén, el propósito era de debatir este asunto y sin sorpresa alguno era Pedro, el hombre que fue el primero que le dio testimonio a los gentiles de su salvación, el que dio la defensa más clara de la salvación por gracia en el libro de Hechos 15 del 12 al del perdón. Y algunos descendieron de Judea. Ok, perdón, déjeme. Dice, algunos hombres vinieron de Judea y empezaron a enseñar, a menos que usted esté circuncisado de acuerdo a las costumbres de Moisés, usted no puede ser salvo. Y cuando Pablo y Barnabas tenían un gran debate con ellos determinaron que Pablo y Barnabas y algunos otros deberían de ir a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos con respecto a este asunto. Pero ellos vienen aquí a defender este asunto y decir, pregúntale a los ancianos qué piensan de este asunto. Ahora vemos a otra escena en Jerusalén, viendo el versículo 5. Y aquí dice, pero algunos de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario estar circuncisado y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos vinieron y empezaron a ver este asunto. Y mire lo que dijeron. Pedro de Hechos 10 dice, ustedes saben que en los días tempranos Dios hizo la decisión para usted y por la voz de los gentiles que si oían el evangelio y creían en él y que Dios conoce el corazón y testificaban acerca de ellos del Espíritu Santo, así como lo hicieron a nosotros, y no había distinción entre ellos y nosotros, limpiando sus corazones solo por fe. Ahora, ¿por qué ustedes ponen a Dios a prueba, poniendo a los discípulos un yugo, diciendo que ni los padres pueden aguantar? Nosotros creemos que somos salvos por gracia y confianza en Jesús. Ahora usted ve, aquí dice, los gentiles son exactamente salvos del mismo modo que un judeo, por solamente en la fe en Jesucristo. Ahora, lo que vamos a ver hoy, al principio de esto vamos a ver, conforme empezamos a ver cómo Pedro le predica a Cornelio, a su familia, es bastante significativo porque establece el derecho de cualquier persona gentil de ser convertida en Cristo. Y esta es una verdad bíblica que los gentiles no necesitan convertirse en judíos para ser salvos. Y escuche con esto, este es un asunto que posiblemente ahora no pensamos, pero en el contexto de judíos y gentiles, pero en principio esto continúa a ser un asunto muy controversial dentro de la religión. ¿Por qué? Porque esto cuestiona qué es lo que constituye el modo en que una gente está bien con el Señor. Usted ve, este es el asunto de la verdad del Evangelio que habla de un mensaje de gracia y no de obras. Porque la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para cualquier individuo. No hay nada más que la cruz para la salvación. Y esta es una verdad que continuamos defendiendo y peleando por esta misma. Y esto es por lo que Judas escribió que nosotros tenemos que pelear por la fe que una vez y siempre fue entregada a la iglesia, y así es como nosotros seguimos
peleando por esa misma. Los mismos reformadores pelearon por el Evangelio de gracia. ¿Pero por qué hicieron esta? Porque la Iglesia Romana Católica se negaba que la salvación solamente, sino la usaban por obras. Ellos usaban un evangelio de religión, de obras, y solamente así usted tenía que obtener el evangelio de gracia. Y usted sigue a lo mejor con esa misma duda de un evangelio de gracia con un evangelio de obras. Y entonces confía que la salvación es de acuerdo a sus obras. Esto no es un asunto menor o irrelevante. Esto es el mismo asunto de la salvación por gracia que se opone a la salvación por obras. Y aquí en Hechos 10 nosotros vemos claramente cómo nos enseñan que los gentiles van a ser salvos por la gracia de Dios solamente, por medio de la fe en Cristo solamente. La segunda razón por la que Pedro proclama el Evangelio a Cornelio y a su familia y es significante para darnos un vistazo de cómo los apóstoles creían las verdades básicas del Evangelio. Y esto era que el contenido del Evangelio, del mensaje del Evangelio que compartían los apóstoles con los no creyentes y cómo era lo que ellos compartían con la gente acerca de la salvación, qué era lo que ellos decían, es lo que vamos a aprender hoy. Es importante que nosotros entendamos porque usted y yo necesitamos entender de qué es lo que tenemos que decirle a la gente cuando tenemos la oportunidad de dar nuestro testimonio acerca de Cristo. Yo estoy siempre sorprendido cuando oigo gente que ha sido cristianos por mucho tiempo, y aún así ellos no saben cómo explicar el Evangelio a una persona que no lo conoce. Cuando ellos dicen, yo no sé cómo explicar a una persona, bueno, escuche, ponga atención a los sermones cuando viene a la iglesia y usted va a aprender. Tome notas y edúquese. Esta es una situación en la que usted no entiende qué es lo que va a compartir con alguien. Ponga atención a lo que vamos a estudiar hoy porque vamos a ver hoy y la próxima vez que hablemos cómo Pedro explica el Evangelio a los gentiles. Y lo que es importante y que he visto y que he estado pensando bastante en esto y lo que resalta de la presentación de Pedro es que mientras les está diciendo las verdades teológicas que necesitan saber para ser salvos, es una hermosa simplicidad en la que él usa. Y lo que yo quiero decir por esto es de que él no trata de rehacer o ajustar el evangelio para que logre parecer más espectacular o impresionante a Cornelio y a su poderosa familia de militares y amigos. Pedro solamente proclama con fe el mensaje de salvación sin tratar de hacerlo parecer más espectacular y atractivo. Y escuche esto es crítico para que nosotros entendamos esta verdad, porque nosotros tenemos a veces la tentación de que cuando compartimos el Evangelio con otros, nosotros tomamos la simplicidad, le removemos de la simplicidad y tratamos de hacer un mensaje que parezca más intelectual y sofisticado. Y así cuando nosotros hacemos esto, así parecemos como gente muy educada y así parecemos como una gente muy conocedora. Y cuando nosotros hacemos esto, no solamente le fallamos al Señor, pero fallamos al mismo Evangelio, en el cual removemos el poder de Dios del mensaje. Escuche, esto fue lo que Pablo tenía que decir al respecto cuando él enfrentó una situación similar que vino a la ciudad de Corintia y proclamó a los corintios, los cuales habían venido y habían estado influenciados por una filosofía y sabiduría griega. Esto es lo que dijo en el 1 de Corintios 18:25. Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios, sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Escuche, esencialmente lo que Pablo está diciendo en estos versículos con respecto a la sabiduría de Dios es de que Dios en su sabiduría decidió que los hombres nunca pudieran entenderlo en su propia sabiduría. No importa qué tan inteligente es un hombre, ellos nunca lo van a conocer por sí mismos. El único modo en el que ellos pueden conocerlo es por medio de predicar el simple evangelio de salvación en Cristo, y que para ellos parecía algo absurdo y sin sentido. Pero Pablo sabía esto, él sabía que la gente de Corintios reaccionaría a este evangelio de ese modo, y que en su orgullo pecaminoso y en su arrogancia, ellos lo negarían y ellos dirían que el mensaje de la cruz era absurdo y tonto. Y asimismo, él tomó la decisión de venir aquí a los Corintios y él no iba a tratar de impresionarlos con un gran elaborado evangelio para que pareciera él más interesante y entendieran sus metas filosóficas. Pero lo que él iba a hacer, él iba a confiar en Dios para que él salvara a la gente con el simple mensaje de la cruz, aún así, aunque él arriesgara en no parecer como muy preparado o intelectual. Y esto es lo que vemos que dijo en el 1 de Corintios del 2 al 1 al 5. Pero cuando fui a vosotros, hermanos, proclamaos el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo lo que está diciendo aquí es de que él decidió predicar al Cristo crucificado porque este es el corazón del Evangelio. Y es así como la fe en la crucifixión y la resurrección de Cristo es como un individuo es salvo. Ahora, usted que sabe qué tan importantes son estos versículos, nosotros venimos aquí a observar la quinta escena de la cual Lucas nos está hablando cuando él escribe este evangelio hacia los gentiles, y en esta nos vamos a enfocar. El predicar de Pedro a esta familia gentil. Vemos lo que dice. Abriendo su boca, Pedro dijo: yo ciertamente entiendo lo que Dios no muestra parcialidad a nadie. Ahora, entienda esto. Él tiene una audiencia que está poniendo mucha atención. Todos son gentiles que no son salvos, que conocen a Cornelio, están sentados enfrente de él en un círculo entre familia y amigos. Y Pedro empieza haciendo esta aclaración a ellos. Él les empieza a decir que él entiende claramente que ellos saben que no conocían al Señor, pero que el Señor no va a poner ninguna parcialidad, pero que él les va a enseñar la verdad a ellos, y que el Señor no solo salva a judíos, sino también a gentiles. Ahora, francamente, Pedro pudo haber hecho esto hace mucho tiempo atrás, y él debió haber sabido esto anteriormente, antes de que el Señor le pusiera esta visión en su corazón, y que él se diera cuenta que el Señor no muestra ninguna parcialidad, en el sentido de que Él no cambia la justicia tratando de solamente salvar a la gente poderosa sobre la gente pobre. Y es así como los jueces judíos de ese tiempo, ellos aplicaban así la ley en Israel, basado en el carácter de Dios, que no tenía un carácter de preferencia. En Deuteronomio 10:17 dice: pero el Señor es tu Dios, y Él es el Dios de dioses, el Señor de señores, grande y poderoso, al cual no le enseña ninguna parcialidad.
Y usted ve, él no le importa la apariencia externa de una persona, ni sus logros, ni sus decisiones judiciales o los asuntos externos que él tiene. A él no le importa eso, él no tiene ningún favoritismo con respecto, pero más bien él lidia con la verdad y la gente. En adición con esto, Pedro debió haber entendido que el Señor iba a elegir a la gente judía era su plan, pero él siempre tenía el plan en general, salvar a gente judía y gentil, porque así es como el Señor llamó a Abraham y le dijo esto en el Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir él con esto? En unos de tus descendientes, todas las familias, no solamente judíos, serán bendecidos. Él está hablando de todos. Y la gente, la bendición de la que hablaba el Señor era la salvación, que vino por uno de los grandes hijos de Abraham, que fue el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro ciertamente hubiera estado familiarizado con estas verdades del Antiguo Testamento porque no era algo escondido. Él debió haber conocido estas verdades, de que no había favoritismo en la bendición si eres familia gentil en esta tierra, porque todo depende de la salvación por medio del Mesías, pero aparentemente nunca se le ocurrió aplicar estas verdades en el Evangelio hacia los gentiles hasta ese día. Pero ahora, a partir de esta visión tan reciente, él se da cuenta cómo viene a cancelar la antigua ley del testamento y ya no hay distinción entre lo que es ser limpio y no limpio, porque Pedro viene aquí y entiende la verdad del Señor y no hace ninguna distinción entre judíos y gentiles tal como lo hace Dios, porque Él no tiene ninguna distinción entre la gente mientras ellos entiendan el Evangelio de Jesucristo, que Él salva gentiles como salva judíos. Ahora escuchen, aquí no estamos adivinando si fue lo que quiso decir Pedro, si nosotros estamos entendiendo claramente lo que él quiso decir. Y lo vemos en el versículo 35, sino en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto. Él no enseña ninguna parcialidad para nada y él le da la bienvenida a todos de cada nación que vienen a él por salvación. Pero a lo que quiere decir aquí Pedro, y aún así esta parte ha sido malentendida y mucha gente dice que Dios solamente acepta y salva a la gente que sinceramente le tienen miedo y que hacen actos de caridad. Porque vimos como dice, porque Dios acepta a cualquiera, como Cornelio y a sus amigos gentiles, siempre y cuando tengan reverencia y vivan en una vida agradable al Señor. Pero eso no es lo que Pedro está diciendo. ¿Cómo posiblemente podemos decir que eso es lo que está diciendo? Primero que nada, esto sería una contradicción al resto de las escrituras. Es porque el resto de la escritura nos dice que la salvación es por gracia solamente, porque así es como hemos sido salvos y es un regalo del Señor. Usted ve, esto nunca hubiera podido pasar. La Biblia se opone a la enseñanza de la salvación por obras. O sea que Pedro posiblemente no pudo haber expresado esto. Simplemente, si este fuera el caso, que Dios, si este hubiera sido el caso, entonces Dios ya hubiera salvado a Cornelio basado en que él era un hombre que le tenía miedo al Señor, que tenía el temor del Señor. Entonces, el predicar de Pedro no le servía porque la Biblia dice claramente cómo Cornelio necesitaba escuchar el evangelio verdadero y que él no era salvo a pesar de que era un hombre que le temía al Señor. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Él era un hombre que sinceramente le temía al Señor,
Pero lo que hace aquí Pedro al venir, pero en cada nación un hombre que le teme a él y hace lo que es correcto, simplemente afirma la verdad que le mencioné en el versículo 34, que Dios no enseña ninguna parcialidad, pero él afirma al explicarle que Dios le da la bienvenida a cualquier individuo de cualquier nación que viene a él por salvación, cualquier individuo que viene y que es salvo porque le teme al Señor y hace lo que es correcto. Pero la única gente que tenía este miedo al Señor, este temor a Dios, es la gente que quería hacer lo que era correcto, era la gente que previa a la salvación habían experimentado el trabajo del Espíritu del Señor en sus corazones, que los traía al punto en su vida en el que el Señor los había preparado para su salvación y había trabajado en ellos, en sus corazones, y los había traído a un punto en su vida en el que ellos ponían aquí dentro de su vida tener una gran reverencia y un entendimiento del Señor y un deseo de hacer lo que era correcto en sus ojos y tenían una gran ansiedad y gusto de servirle al Señor y esto lo hace como un trabajo de presalvación, en la cual aún así él no enseña ninguna parcialidad. Usted ve, esto es por lo que Cornelios y su familia gentil y amigos tenían gran deseo de escuchar lo que Pedro tenía que compartir acerca de la salvación, porque Dios había estado trabajando en sus corazones y preparándolos para este momento. Y esta es la verdad de cualquiera de nosotros que hemos venido a conocer a Cristo, que gracias a su piedad nos preparó a escuchar el Evangelio y soberanamente y misteriosamente trabajó en nuestro corazón, dándonos una reverencia y un conocimiento previo a nuestra salvación de Él y un interés en hacer lo que es correcto. Y que cuando nosotros hacemos esto y escuchamos el mensaje del Evangelio, nosotros estamos listos a recibir a Cristo. Aquí es como el punto de Pedro, es de que Dios no tiene ningún favoritismo y que le da la bienvenida a todos los que quieren venir a Él y su evangelio es para todos. Pero escuchen, no es suficiente tener un corazón preparado a ser salvo y dejarlo ahí. Usted no puede tener solamente un corazón abierto al Señor, pero usted debe de conocer el mensaje del evangelio para poder ser salvo, tal y como lo dijo Pablo en Romanos 10:14, ¿quién escuchará al que predica? Y por supuesto, ellos no lo escucharán. Alguien tiene que compartir el evangelio, y en este caso a los gentiles y a Cornelio fue Pedro. Y era una vez que les explicó a su audiencia gentil, enfrente de él, lo que el Señor recientemente le había enseñado, que él no muestra parcialidad ni favoritismo y que él está listo a salvar a cualquier persona. Lo que vamos a encontrar en la presentación de Pedro en esta ocasión es todos los elementos que hacen el plan de salvación. Y esto lo que va a proclamar Pedro son los elementos del Evangelio. Ahora, es importante que nosotros entendamos el contenido de lo que hace el mensaje del Evangelio, porque muchas veces los cristianos piensan que han compartido el Evangelio cuando en verdad han compartido migajas y pedazos de la verdad, pero no el Evangelio verdadero. Y algunas veces parece que le dan un poquito de pedazos de la verdad, pero nunca han abierto esa puerta para compartir el Evangelio. Y cuando alguien le da esa oportunidad, usted tiene que saber cómo compartirlo claramente. Comentando la importancia de compartir el Evangelio, R.C. Sproul escribió: nosotros oímos gente todo el tiempo que dice, yo estoy comprometido a compartir el Evangelio y aún así miramos que lo que ellos comparten no es el Evangelio. Yo comparto con mi vecino que Jesús cambió mi vida y ese es mi testimonio. Yo les digo a mis amigos que yo tengo buena nueva para ti, que Dios te ama, pero ese no es el Evangelio. En el Nuevo Testamento hay categorías en las cuales el Evangelio está malentendido, en el cual dice que no se trata de mí, no se trata de ti. El contenido se enfoca en la atención en la persona y en la obra de Jesús, y es ahí lo que él hizo y lo que dejó.
y no hay nada más que podamos adherir a esto. Y lo que Pedro predica es una vida y un ministerio de Jesús. Yo pienso que es bueno para nosotros dar nuestro testimonio, pero no debemos de confundir nuestro testimonio con el evangelismo. Nuestro testimonio es preevangélico, pero el interés de nuestros amigos es vivir una vida como la vida de Cristo, en el cual en el poder de Dios está presentado en la salvación del evangelio por medio de Jesucristo. Y esto, no estoy muy seguro qué tan lejos vamos a llegar, pero le voy a decir, vamos a ver el contenido de lo que Pedro estaba compartiendo para que podamos entender cómo compartir el evangelio. Y esto le voy a dar, son diferentes palabras, el orden en que usted presenta puede ser un poco diferente, pero en el principio este es el contenido y cómo Pedro presentó el evangelio. Vamos a empezar. Él empieza con la fundación del evangelio, en la cual dice que la salvación es solamente por Jesucristo. En el versículo 36 dijo, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Mire, primero que nada, cuando Pedro empieza a predicar, él lo hace claro de lo que está diciendo, que es el mensaje de Dios. Y es lo que quiere decir cuando dice la palabra que él mandó. Segundamente, Pedro viene aquí a expresar este mensaje divino y le dice que él fue mandado como los hijos de Israel, hablando de gente judía. Ellos estaban oyendo por 10 años que los judíos estaban oyendo este mensaje, también los gentiles. ¿Cuál es este mensaje así que viene de Israel? De que uno puede estar en paz con Señor, con Dios por medio de Jesucristo. Ese era el mensaje. Ahora escuche con atención. El asunto de la paz o de la falta de paz es en el entendimiento de dónde empieza el evangelio. Porque cuando le está diciendo a esta audiencia acerca de la paz de Dios, continúa y acaba con Jesucristo. Pedro viene aquí y les dice que ellos no tienen paz con Dios, de que ellos necesitan paz con Dios, y la razón por la que ellos no tienen paz con Él es porque ellos son rebeldes pecadores que están en guerra con Dios, y que Dios es su enemigo y que siempre le están peleando contra Él al negar sus verdades y vivir de acuerdo a su propio entendimiento y sus propias leyes. Y si usted alguna vez ha dudado si alguna de gente que usted conoce es salvo o no, vea cómo la gente está peleando en contra de Dios, y la prueba absoluta de esta realidad es que Dios mandó a su Hijo en la forma de Jesucristo y nosotros lo asesinamos. Nosotros en realidad estamos en una pelea contra Dios porque pusimos a su Hijo en la cruz. Pablo nos dijo en Romanos 5:10 que previamente a nuestra salvación nosotros éramos enemigos de Dios. En Romanos 8:7 habla de que nosotros éramos hostiles hacia Dios. Efesios 2:3 dice que nosotros éramos hijos del pecado. En Colosenses del 1 al 21 dice que nosotros éramos hostiles en mente y envueltos en malas obras. Mire, Pedro viene aquí al presentar acerca de la paz de Dios por medio de Jesucristo. Está estableciendo en las mentes de la audiencia su necesidad de Cristo, porque ellos no están en paz con Dios. Él está hablando de un mensaje de paz mientras están peleando con Él. Ahora, en otra palabra, Él viene aquí a explicarles que ellos son pecadores, que están peleando en contra de Dios y necesitan la reconciliación con Él para tener paz. Y la razón por la cual Pedro viene aquí y por la cual la gente algún día va a entender su necesidad del Señor es porque necesitan primero a Cristo como su Salvador. Y primero tiene que verse usted como lo es, un salvador que está en lucha constante contra Dios, un pecador que necesita morir a su condición, o acabará en el infierno. Usted va a ver que son pecadores que siempre están peleando contra Dios y que nunca tienen el perdón dentro de su corazón. Escuche, cuando usted le dice a alguien acerca del Evangelio, lo que quiere decir, el Evangelio quiere decir la buena nueva. Usted primero le tiene que decir las malas noticias, les quiere decir que ellos son pecadores, con un serio problema porque Dios, siendo santo,
Está usted en un lugar malo y el único modo en el que usted puede tener paz es por medio de entender la muerte de Jesucristo en la cruz y que solamente así fue como el Señor nos reconcilió y nosotros por medio de la muerte encontramos la paz. En Colosenses 1 al 20 dice, nosotros muchas veces y por medio de Él nos reconciliamos en todas las cosas porque Él hizo la paz por medio de su sangre en la cruz. Escuche, aunque puede ser a veces algo incómodo cuando nosotros le decimos a alguien la verdad acerca de sí mismo, de que son pecadores, es absolutamente esencial que hagamos esto porque sin poder explicar esto de su condición pecaminosa, ¿cómo puede proclamar el Evangelio? No hay Evangelio de mensajes si usted niega decirles a ellos de su condición perdida y cómo se puede reconciliar con Dios. Ahora usted va a ver cómo Pedro concluye en el versículo 36 diciendo, aquí después de su salvación, dice, la salvación no es solamente para hombres judíos, sino para los gentiles también. Y le dice, Cornelio, esta salvación es para ti, para todos. Aquí viene Pedro y empieza a presentar el Evangelio diciendo que la paz de Dios solamente se recibe por medio de Jesucristo. Y él continúa y les da una segunda verdad que complementa el mensaje del Evangelio, en el cual dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo, de quién es Él y lo que Él hizo. En Hechos 10:37 dice, pero ustedes mismos que han hecho una cosa que tomó lugar en Judea, empezaron de Galilea en el bautismo que Juan proclamó, y es lo que vemos en el versículo 36, que dice, Él es el Dios de todo. Y ahora, aunque Pedro ciertamente está haciendo un punto de decir que Jesús no es parcial a solamente un grupo de gente o del otro, él está diciendo más que eso. En estas palabras, Pedro está diciendo la verdad acerca de Jesucristo. Lo que él está diciendo es de que Él es el Señor y el amo de todo, de que Él es el Dios de todo. Él no es Él no es como el amo, como en un sentido ejecutivo, sino Él es el Dios de todo. Así que cuando usted comparte el Evangelio con alguien, usted le tiene que decir quién es Jesucristo, lo que Él hizo por ustedes. Les tiene que decir que Él es el mismo Dios que se hizo carne. ¿Y por qué se hizo hombre? Porque físicamente tenía que morir en la cruz como un sacrificio. Y así podría ser el juzgado en su lugar. Y solamente era así el modo en el que podríamos encontrar el modo al Padre, el camino al Padre. Y que solamente solamente y nadie más podía pagar nuestra deuda por nuestro pecado. Y aquí vemos cómo Pedro continúa compartiendo el Evangelio. Él vino y le dijo a su audiencia que él también fue un hombre, que él se convirtió en un ser humano. Y mire lo que dijo en el 37, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando después del bautismo que predicó Juan. Y aquí, aunque usted posiblemente no entiende el Evangelio, no todavía, él entiende que la gente que está enfrente de él tiene que saber algo de este hombre que vivió en Cesarea y están familiarizados con las historias acerca de Jesús el Nazareno y su ministerio en Galilea. Y en los siguientes versículos Él les va a decir a ellos de algunas cosas de Cristo y de su ministerio público. Y Él les dice que cuando Cristo empezó su ministerio público, mire cómo Él termina el versículo 37, en el cual dice que Él empezó su ministerio en Galilea después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahora, ¿por qué Pedro se encontraría con la necesidad de mencionar el bautismo de Cristo? Porque fue a su mismo bautismo cuando él recibió el Espíritu de Dios que descendió bajo él, dándole el poder en esta tierra para su ministerio aquí. Y aquí es donde su ministerio llegó y aquí es donde le dio el poder de hacer lo que tenía que hacer. Lo vemos en Mateo 3:16-17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él y aquí oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Déjeme que le explique, aunque Jesús es Dios y es completamente Dios,
Él ciertamente no hizo nada, incluyendo el poder del Espíritu Santo, porque Él era un hombre, Él tenía naturaleza humana. Jesús necesitaba el poder y la fortaleza en su ministerio. Y eso fue precisamente lo que pasó, porque el Espíritu Santo vino y se reposó sobre él a su bautismo, y así fue como fue introducido a Israel, como el Mesías, el Rey. Y en los siguientes versículos vemos lo que Pedro va a decirle a su audiencia en general acerca de quién es Jesús, de su ministerio público y del Mesías. Lo vemos en el versículo 38. Usted ve de Jesús de Nazaret cómo él fue llenado del Espíritu Santo con el poder y él fue a hacer lo que tenía que hacer, sanando a todos los oprimidos por el enemigo. Ahora escuche con atención, la próxima vez que estudiemos el libro de Hechos, yo quiero que usted empiece a ver cómo empezamos a mencionar a Cristo como lleno del Espíritu Santo en su bautismo y Pedro empieza a identificar a Jesús como el Mesías, siendo un hombre que hizo buenas obras para liberar a la gente de sus pecados y su esclavitud. Y sus buenos trabajos verifican que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el elegido. Y en efecto, aquí es donde vemos cómo el Padre hace una declaración verbal en la cual dice, Él es mi Hijo en quien yo estoy bien complacido. Y Él fue lo que dijo. Y esto sería una referencia al Salmo 2:6, en el cual dice, en Él yo me he complacido y he consagrado sobre Él. Tú eres mi hijo, yo me he engendrado hoy. Y aquí es donde dice él, tú eres el Mesías. Escuche, el punto de todo esto es que Pedro permita que la audiencia gentil entienda quién es Jesucristo, que Él es completamente Dios y completamente hombre. Y esta verdad acerca de Cristo es lo que tiene que estar incluida en cualquier presentación del Evangelio, porque sin esto, sin identificar la deidad y la humanidad de Cristo, usted no ha proclamado el Evangelio. Solamente porque Él es hombre y el mismo Dios al mismo tiempo. Usted ve, es una muerte de un hombre verdadero en la cruz. Fue lo que pagó el precio por nuestros pecados. Esto es parte del Evangelio. La próxima vez que lo comparte, explíquelo. Pero escuche lo que usted debe de entender y llevarse. Hay muchas cosas que estudiamos, pero hay un contenido definitivamente importante que usted debe de entender y meditar. No importa cómo lo exprese, no es tan importante, pero es el hecho de que usted lo explique con calma, con claridad, muy específico, las verdades que necesita la gente saber, primero que nada, que son pecadores, se rebelan en contra del Señor. Les tiene que decir que reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, porque Él es Dios y Él es hombre. Y nos dice que su muerte en la cruz fue lo que nos satisfació el castigo del Señor contra los pecadores. Más adelante Pedro va y empieza a hablar acerca de la paz de Dios, del perdón por nuestros pecados, que es apropiado al poner nuestra fe en Cristo por nuestra salvación. Y Cornelio y su familia van a creer en esto y van a ser salvos. Pero la pregunta en este momento es, ¿usted ha creído en el Evangelio? ¿Usted ha puesto su fe en Jesucristo por su salvación? Solamente hay un modo de llegar al paraíso y es por medio de Él. Usted ve, hay un modo de tener la paz con Dios. Si usted nunca ha tenido la paz ni ha confiado en Jesucristo, usted no va a poder tener paz con el Señor. Pero usted la puede tener. Crea en la muerte de Jesucristo en la cruz y su sangre lo limpió y así el Padre está satisfecho, Él perdonó sus pecados. Y cuando usted cree en eso, usted va a ser perdonado por todos sus pecados. Esa es la simplicidad del Evangelio. No lo confunda. A lo mejor para alguien le va a parecer algo absurdo, pero en la sabiduría del Señor y en el poder de Dios, Él le podría traer vida eterna a todos los que lo aceptan. Voy a cerrar en oración y después vamos a venir a pedir a los dos misioneros que vengan enfrente para poder nuestras manos y orar por ellos. Padre, queremos agradecerte por este gran evangelio. Gracias por ser tan simple y tan profundo. Padre, aquí en Lakeside continuamos proclamando
sin ninguna duda, sin tratar de impresionar a nadie, ni cambiarlo. Seguimos proclamando la verdad, aunque a alguna gente le parezca absurda. Este es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí te pido, cualquier persona que esté aquí que no te conozca, que puedas abrir sus corazones para que ellos puedan venir y reconocer que te necesitan y que ellos necesitan poner su fe en Cristo. Y nosotros queremos orar también de que tú también, Padre, a todos los que te conocemos, nos enseñes a tener la confianza del contenido del mensaje, que podamos compartirlo con tranquilidad. No solamente nuestro testimonio, pero podamos compartir el contenido del Evangelio. Oramos por todo esto en Jesucristo.